El Titanic es un tema que nunca pasa de moda, ¿no? Más de un siglo después y sigue fascinándonos. Totalmente. Un gigante que se hundió en una sola noche es algo que se te queda grabado. Exacto. Y hoy vamos a profundizar en un misterio que, bueno, me tiene intrigada. En el lugar del naufragio se han encontrado miles de objetos, pero ningún cuerpo. Es una pregunta que a muchos les da vueltas. Sí, y tenemos información de The W y el debate. Lo que me sorprende es esa contradicción, ¿no? Tantas cosas recuperadas del fondo del mar, botellas, zapatos, vajillas. Pero ni un solo resto humano. ¿Cómo es posible? ¿Te imaginas la cantidad de historias de vidas que se perdieron allí abajo? Es un enigma que ha generado muchas teorías. Una de las más, digamos, lógicas, tiene que ver con los chalecos salvavidas. Muchos pasajeros y tripulantes, bueno, los llevaban puestos cuando el barco se hundió. Claro. Y aunque no fueron suficientes para salvarlos a todos, esos chalecos podían haber mantenido los cuerpos a flote por un tiempo. Ya veo, flotando a la deriva. Exactamente. Las corrientes marinas podrían haberlos arrastrado lejos del lugar del naufragio, dispersándolos por una zona muy amplia. Espera, los artículos también mencionan una fuerte tormenta que azotó la zona justo después del hundimiento. Sí. Eso no habría complicado aún más la búsqueda. Por supuesto, esa tormenta pudo haber dispersado los cuerpos aún más, dificultando su localización. Pero hay otra teoría, un poco más científica, que se basa en la profundidad del naufragio. A casi 4.000 metros bajo la superficie, las condiciones son extremas. La presión, la oscuridad. Sí, y algo crucial. Se supera la llamada profundidad de compensación del carbonato cálcico. Perdón, no estoy segura de entender eso. Suena complicado, ¿verdad? Imagina que el océano es como una tarta gigante, ¿de acuerdo? Entiendo. En las capas superiores hay mucha actividad, luz, oxígeno, pero a medida que bajas, la presión aumenta, la temperatura cae en picado y las cosas cambian. A esa profundidad específica, que llamamos profundidad de compensación, el agua se vuelve tan ácida que, disuelve el carbonato de calcio. ¿Y eso qué tiene que ver con? El carbonato de calcio es el mineral principal de nuestros huesos. A esa profundidad, los huesos simplemente se disuelven. Caramba. Es decir, se deshacen por completo. Exacto. Es un proceso natural que ocurre a grandes profundidades. Por eso es tan difícil encontrar restos humanos en naufragios como el del Titanic. Es increíble y un poco escalofriante también. Pero si eso pasa con los huesos, ¿por qué se siguen encontrando objetos como zapatos, botellas, incluso esa vajilla que mencionabas antes? Buena pregunta. Verás, el carbonato de calcio es el componente principal de los huesos, pero no de todos los materiales. Esos objetos que mencionas están hechos de materiales más resistentes a la corrosión y a la acción de los organismos marinos a esa profundidad. Ya entiendo. Entonces, aunque no veamos esqueletos en el lecho marino, no significa necesariamente que no haya habido cuerpos allí. Exactamente. Es posible que los restos humanos se hayan disuelto por completo debido a esas condiciones tan extremas. Es una realidad que cuesta imaginar. Sí, es una imagen impactante pensar que esas 1.500 personas que perdieron la vida en el Titanic pudieron haber desaparecido sin dejar rastro. Sin duda, es una tragedia que nos hace reflexionar sobre la inmensidad del océano y lo poco que sabemos de él. Totalmente de acuerdo. Es un misterio que nos deja con más preguntas que respuestas. Es curioso, ¿no? Mientras los cuerpos se desvanecen, los objetos que llevaban consigo siguen apareciendo. Los artículos hablan de miles de objetos recuperados. Botellas, vajillas, zapatos. Es verdad, lo mencionaba. Incluso un reloj de bolsillo, imagina, detenido justo en el momento del hundimiento. Es como si estos objetos fueran, como mensajeros de una historia que ya no se puede contar. Una imagen muy poética, pero también triste. Me pregunto si esos objetos podrían decirnos algo sobre las personas que los poseían. ¿Es posible sacar algún tipo de información de ellos? No sé, ADN o algo que indique su procedencia. En algunos casos, sí. Con los avances en análisis forense se puede obtener información valiosa de objetos antiguos. Por ejemplo, analizando los isótopos en huesos de animales encontrados en el pez. ¿Isótopos? Sí, pequeñas variaciones en los átomos. Pueden revelar detalles sobre la dieta y el origen geográfico de los animales. Y eso nos da pistas sobre las rutas comerciales, los hábitos de la época. Entiendo. En cuanto al ADN humano, es más complicado. Extraerlo de objetos personales a esa profundidad, con la degradación del material, es muy difícil. Ya veo. Aún así, es fascinante pensar que cada objeto tiene una historia. Y aunque la ciencia nos ayude a entender lo de los cuerpos, no podemos olvidar el lado humano. Más de 1.500 personas perdieron la vida en el Titanic, cada una con sus propias historias, sus sueños. Totalmente. Detrás de las cifras hay vidas que se truncaron. El Titanic nos recuerda lo frágil que es la vida y lo importante que es valorar cada momento. Es cierto. Y hablando de reflexiones, los artículos mencionan el impacto del Titanic en la cultura popular.
películas, documentales, novelas. ¿Por qué crees que nos sigue fascinando tanto? ¿Por qué este naufragio en particular? Bueno, creo que hay varios factores. La magnitud de la tragedia, por supuesto. Y luego la combinación de lujo, tecnología de vanguardia y esa catástrofe repentina. Es una historia irresistible. Sí, el Titanic representaba lo mejor de la época, y de pronto se hunde. Nos confronta con la realidad de que incluso lo más imponente puede sucumbir a la fuerza de la naturaleza. Exacto. Además, el Titanic nos permite asomarnos a una época pasada. Una época de grandes contrastes sociales, de sueños de un futuro mejor, de una fe ciega en el progreso. Es una ventana a otro tiempo. Y también nos recuerda la importancia de aprender del pasado. El hundimiento del Titanic puso en evidencia fallos en la seguridad, en la gestión de la emergencia. Totalmente. Lecciones que han servido para mejorar la seguridad marítima y evitar otras tragedias. El Titanic nos enseña que el progreso tecnológico debe ir acompañado de una conciencia de los riesgos, de la responsabilidad humana. Y hablando de responsabilidad, no podemos olvidar que la tragedia también puso de manifiesto las desigualdades sociales. La supervivencia dependía en gran medida de la clase social. Es cierto, el Titanic era un microcosmos de la sociedad de principios del siglo XX, con sus divisiones, sus privilegios. La tragedia nos obliga a pensar en la justicia social, en la importancia de construir una sociedad más equitativa. Y a pesar de los años, la historia de Titanic sigue siendo relevante. Nos habla de la esperanza, la pérdida, el coraje, temas universales. Exacto. El Titanic nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos vulnerables ante la vida y la muerte, y que al final lo que importa es cómo vivimos y cómo amamos. Y mientras hablábamos de todo esto, me llamó la atención un detalle en los artículos. Mencionan que los restos del barco, se están deteriorando. Y bastante rápido. Ah, sí, la Ya. corrosión, las corrientes marinas, los organismos que viven ahí abajo, es un proceso inevitable. El Titanic, que fue un símbolo de grandeza, ahora se está convirtiendo en polvo en el fondo del océano. Exacto. Algunos expertos creen que en unas décadas quizás no quede nada. Desaparecer por completo. Es una idea, como si el océano quisiera guardar el secreto del Titanic para siempre. Es una buena metáfora. Quizás nos recuerda que lo importante es conservar la memoria de la tragedia. No solo los objetos, sino las historias, las investigaciones, el arte que se inspire en ella. El Titanic es mucho más que un barco hundido. Es un símbolo de la condición humana, de nuestras aspiraciones y también de nuestra vulnerabilidad. Y volviendo al tema con el que empezamos, la ausencia de cuerpos. Aunque la ciencia nos da algunas respuestas, sigue siendo un enigma. ¿Crees que algún día se encontrarán restos humanos del Titanic? ¿O este misterio se quedará sin resolver? Es difícil saberlo con certeza. El océano es inmenso y las condiciones en el lugar del naufragio son extremas. Puede que nuevos avances tecnológicos permitan algún día encontrar restos humanos, o quizá la respuesta esté en alguna evidencia que aún no hemos descubierto. Pero incluso si nunca se resuelve el misterio, el Titanic seguirá siendo un enigma fascinante. Un enigma que nos invita a explorar la historia y también a reflexionar sobre nosotros mismos. Una reflexión que nos deja con muchas preguntas sin duda. Y creo que es un buen momento para terminar nuestro viaje a las profundidades del Titanic. Hemos navegado por teorías científicas, historias conmovedoras y reflexiones sobre la vida, la muerte y la memoria. Ha sido un placer compartir esa inmersión contigo. Igualmente, un placer. Y a ti, querido oyente, gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que te haya inspirado a seguir explorando los misterios del pasado. Nos despedimos por ahora, pero te invitamos a seguir sumergiéndote en el conocimiento y la curiosidad. Hasta la próxima.